Matrices. Entonces, en lo que va a ser matrices, vamos a ver que hay distintos tipos de matrices. Normalmente se dividen únicamente en lineales y circulares, pero sin embargo, cuando uno revisa la herramienta de donde están, no la herramienta, sino la categoría en donde se encuentran contenidas todas esas matrices, pues vamos a ver que hay todavía muchas más cosas, ¿no? Voy a abrir temporalmente un archivo, pues nada más para que veamos que ahí además de las matrices, vamos a ver también esta cuestión que es de simetría. Y va a haber una distinción muy importante entre lo que es la simetría de croquis, que ya la hemos llevado a cabo, y lo que va a ser la simetría, en este caso de operaciones, caras o sólidos, ¿no? Entonces sí vamos a hacer esa distinción como es debido. Entonces vamos a ahora sí aprender, ya vimos una ligera introducción, pero vamos a aprender ahora sí lo que son geometrías de referencia. Entre estas las que vamos a tocar un poquito más van a ser planos, por supuesto, los ejes, que también van a ser de buena importancia, y vamos a tocar un poquito lo que son puntos también de geometrías de referencia, así que también existe una distinción con respecto a los puntos que podemos considerar como de croquis, ¿sí? Entonces pues hay que entender todo eso, ¿no? Se ve la simetría como ya habíamos dicho, y aquí hay una opción especial de algunas matrices lineales y circulares, entonces también va a ser muy importante, ¿no? Y finalmente, bueno, pues vamos a cubrir uno de los tantos tipos de matrices que hay disponibles, que son conducidas por croquis, aunque hay bastante más, ahorita vamos a revisar una literatura. Entonces, la idea de las matrices simplemente es que tú vas a utilizar alguna geometría que ya tengas. De hecho, la geometría que quieras repetir normalmente se le conoce como semilla. Y las repeticiones de esta geometría van a llevar el nombre de instancias, ¿sí? Entonces tenemos una semilla y sus instancias, que sus instancias a grandes rasgos simplemente pues son repeticiones, voy a decir ahorita entre comillas exactas porque algunas se pueden modificar, de esa semilla precisamente, ¿no? Una de las grandes ventajas o las grandes ventajas que tienen las matrices es que, por ejemplo, los cambios que tú hagas en la semilla, pues normalmente se van a ver reflejados por ahí en las instancias que estés generando de ella. La otra es que esas matrices a nivel de ensamble se pueden reciclar. ¿Sí? Me doy un ejemplo rápido, ¿no? Digamos que en un archivo de pieza tú ya hiciste una serie de agujeros, configuraste la matriz que debe de llevar, las instancias que debe de llevar esos agujeros, y después, a nivel, digamos, de ensamble, tú dices, ah, pues yo quiero tornillos en cada uno de esos agujeros, ¿no? Lo bueno es que tú puedes reciclar, digamos, esa configuración de matriz precisamente para agregar más elementos en exactamente las mismas ubicaciones que la matriz que ya habías realizado a nivel de pieza, ¿no? Y la última, bueno, es más o menos relacionado, son los Smart Fasteners, ¿no? Y esto es en combinación con lo que conocíamos nosotros como el asistente de taladro. Si cuando tú utilizas asistente de taladro, te das cuenta que tiene por ahí configuraciones que te van a decir el tamaño de tornillo que va a entrar en el taladro, la profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, Smart Fasteners combina precisamente esa configuración del asistente de taladro, más lo que tengas tú en configuración de matriz para agregar de manera automática también tornillería. Entonces, es una ventaja también muy grande que tenemos por ahí, ¿no? Tenemos varios tipos de matrices. La primera que vamos a ver, por supuesto, va a ser la lineal, que es la más sencilla. Podemos hacer que sea en una sola dirección, en dos direcciones, que nos produce una matriz bidimensional, o también podemos hacer una que se llama solo patrón a repetir. Luego lo vamos a ver con más detalle, pero pues básicamente es solo patrón a repetir. En vez de rellenarte toda la matriz que estarías tú configurando, pues solamente agarra una configuración individual en cada dirección y hace una sola repetición de esa configuración, ¿sí? Entonces no te hace aquí como todo pues matriz como tal, ¿no? De los elementos rellenos. Después puedes utilizar también instancias ignoradas. De hecho, hay que darse cuenta que este arreglo es exactamente el mismo que pero simplemente pues se quitaron algunas de las instancias que estaban por allí, ¿no? Y después también puedes hacerlo con alguna variación en dimensiones, ¿sí? Entonces está muy interesante esto, es lo que decía, ¿no? Que no necesariamente va a ser exactamente igual a la semilla, ¿sí? Puede haber algunas variaciones también. Matrices circulares, bueno, pues este es muy sencillo, simplemente se hace una repetición de elementos, de instancias alrededor de un eje.
Tú puedes dar el ángulo al cual se coloca cada una de las instancias, o bien tú puedes decirle cuántas instancias se colocan simplemente distribuidas a lo largo de cierta cantidad angular. Al igual que con las matrices lineales, en las matrices circulares, bueno, pues también se permite la variación de los tamaños de las instancias, ¿sí? También es muy interesante. Simetría, bueno, pues simplemente es un reflejo de una instancia con respecto a un plano. Conducido por tabla, normalmente tú ya tienes en una tabla de Excel, un CBS o cualquier otro archivo, eh, una, una lista de coordenadas XY y bueno, pues simplemente las va a tomar y las va a poner ahí las instancias que tú necesitas, ¿no? Conducido por croquis, esta sí la vamos a revisar a fondo. Simplemente tú vas a generar un croquis adicional en donde tú vas a poner puntos, ¿sí? Y cada uno de esos puntos, bueno, pues va a llevar a cabo una instancia de tu semilla, ¿no? Conducido por curva es parecido, solo que en esta ocasión, en vez de trazar tus puntos en un croquis, pues llevas a cabo curvas, pueden ser curvas abiertas, cerradas, incluso curvas de superficie, que es lo que se está viendo aquí. Y bueno, pues la operación de matriz va a tratar de distribuir de manera normalmente equidistante las instancias, ¿sí? Pero si te das cuenta, pues no cambia la orientación. De hecho, esta es una distinción muy importante, porque aquí se ve la diferencia entre esta matriz conducida por una curva, que en este caso es un círculo, en contraste con esta que tenemos matriz circular acá arriba. ¿Sí? Acá arriba sí se está modificando la orientación de las instancias. Aquí abajo, cuando es una matriz conducida por curva, siempre se mantiene la orientación de cada una de las instancias. ¿Sí? Y es una distinción bien importante que tenemos que hacer. Patrón de rayado son instancias ahora sí pegadas a una cara muy particular. Y lo que tiene esta, bueno, es que tiene ya algunos patrones predefinidos que es los que va a utilizar para hacer la repetición de esas instancias, ¿no? Y luego la matriz variable, bueno, pues tú simplemente le dices en dónde va cada instancia y le dices, bueno, cuál es la variación que va a llevar esa instancia en cada una de sus posiciones, ¿no? Sí, entonces es muy, muy amplio el rango de posibilidades que tenemos para llevar a cabo matrices. Entonces, pues sí hay que aprender aunque sea las básicas y las demás son de manera automática, más o menos cómo se hacen, ¿no? Ese es un resumen tabulado de qué se puede hacer con cada una de los tipos de matrices. Algunas de ellas hay que darse cuenta, te permiten seleccionar ya sea operaciones, que es lo que hemos ido haciendo en el árbol de diseño, un sólido completo, aquí me remito un poquito a cuando hacemos cuerpos multisólidos, bueno, pues tú puedes repetir algunos sólidos o sólidos completos, ¿no? O bien únicamente algunas caras que tiene por ahí que genera una operación o un sólido mismo, ¿no? Propiedades visuales, bueno, ya lo veremos. Esto tiene que ver un poquito más con la apariencia que tiene el sólido. Se refiere un poquito a cómo se ve la textura, el color de superficie, etcétera, etcétera. Solo patrón a repetir es lo que decíamos, ¿no? Solo patrón a repetir es que no te haga la repetición completa de la matriz, sino que nada más te la repita en una y en otra dirección, ¿no? Patrón de geometría, esto también lo vamos a ver en un momento, ahorita no voy a entrar en detalles. Y variar croquis, ¿no? Que es lo que decíamos que puedes tú cambiar un poquito las dimensiones de las instancias, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con las matrices lineales, las más sencillas creo yo para arrancarnos. Y para eso, de la lección 5 vamos a abrir por favor el archivo que se llama Linear Pattern. ¿Sí? Entonces vamos a SolidWorks y de la lección 5 de los casos de estudio, por favor, vamos a utilizar Linear Pattern, por favor. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una placa que tiene por ahí una perforación, una ranura, pero aparte esta ranura ya contiene por ahí algunos redondeos, ¿no? Que son los que podemos ver ahorita marcados en azul, ¿sí? Y tiene este otro redondeo. Sí, entonces, si tú quisieras hacer otra vez ¿dónde está? Déjame nada más hallar el perfil, aquí está Construct. Sí, decir, sabes que pues yo quiero hacer una matriz aquí de croquis de este rectángulo.
Pues lo puedes hacer, por supuesto, ¿no? De hecho, aquí tú puedes darte cuenta que, aparte de las que tenemos allá afuera, en nuestra pestaña de operaciones, que aquí nos aparecen todas las cuestiones de matrices, bueno, pues también en croquis tienes la posibilidad de poner matrices, ¿no? Por ejemplo, yo voy a hacer una matriz lineal de croquis. Ahorita voy a configurar distancias un poquito arbitrarias. Ahí está eje X. Ahí está, algunas distancias arbitrarias. Y que haga 4 repeticiones en un sentido. Y luego mi eje Y, aquí lo tendría que seleccionar. Y vamos a ponerlo también en otra dirección. No voy a entrar muy a fondo en las matrices de croquis. De hecho, van a ver que la configuración es más o menos similar. Y ahorita vamos a ver el por qué me interesan más las de operación. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo aceptar yo. ¿Sí? Ya tengo una matriz de croquis. Salgo y este va a ser tu mayor problema. Si se dan cuenta, todos los elementos que metí yo en la matriz de croquis, dentro del croquis que está generando nuestro corte principal, pues van a aparecer sin ninguno de estos detalles de redondeo, ¿no? Y de hecho, si yo quisiera que también tuvieran esos redondeos, pues ¿qué crees? Me toca manualmente estar agregando uno por uno de las aristas y demás que están teniendo esos, o que tuvieran que tener esos redondeos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las mayores desventajas de utilizar las matrices de croquis. ¿Sí? Y en general, yo de manera personal, de hecho, no las utilizo. Lo que vamos a ver ahora es que las matrices que hacemos de operación, me voy a ir ahora hacia la pestaña de operaciones que tenemos aquí, bueno, pues sí nos dan la opción precisamente de elegir qué y qué operaciones son las que van a estarse reflejando. ¿Sí? Otra vez voy a hacerlo de una forma un poquito arbitraria, ahorita vamos a ver ya a fondo qué es lo que va a suceder. Voy a hacer de hecho una sola repetición por ahora. Ahí está, bueno, ya está como con 4 repeticiones aquí, no importa. Y esto es lo que quiero que vean. Así que yo puedo seleccionar, sí, hazme el corte, ¿no? Déjame separarlo un poquito. Ah, es que estaba hasta la referencia, perdón, ahora sí. Sí, es más o menos lo mismo que estaba pasando allá en las matrices de croquis, solo que ahora el selector que tenemos aquí en el Property Manager de las operaciones, pues me dice, bueno, pues también agrégale, si quieres, los redondeos de un lado, los del otro, y cuando acepto, pues tengo ahora sí matrices o más bien instancias que son exactamente iguales a la semilla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, como les digo, yo jamás recomiendo tanto las matrices de croquis, siempre que se vayan a detallar, digamos, más allá del corte o de la geometría que estés trazando. Normalmente recurrimos a las matrices de operaciones que tenemos, por supuesto, en la pestaña de operaciones. Sí, entonces esto era nada más para hacer la distinción. Vamos a conocer ahora sí la herramienta de matrices. Ya vieron más o menos en dónde es que se va a utilizar. Entonces ahora sí voy a explicar más o menos cómo es que funciona su Property Manager. Desde la pestaña de operaciones vamos a seleccionar matriz lineal y tenemos esto. Si queremos que la matriz funcione en una sola dirección, bueno, pues basta con que configuremos esta primera sección que nos dice dirección 1. Si hay que hacerlo de forma bidimensional, ahí colapse dirección 1, bueno, pues obviamente hay que hacer algo similar para el campo de dirección 2. Lo que sigue es precisamente la selección y aquí hay que hacer mucho hincapié, ahí está, en qué y qué se puede seleccionar en cada uno de los casos. Primero, este primer selector va a servir únicamente para operaciones y caras, su nombre lo dice aquí directamente. Entonces, este me va a permitir seleccionar directamente, ya sea desde el árbol de diseño operaciones, o bien va a seleccionar operaciones que provengan precisamente de selecciones que yo haga en mi área gráfica, ¿no? De hecho, aquí yo seleccioné una cara que se produjo a partir de la operación cortar extruir 1, construct 1, ¿sí? Y por eso es que está saliendo, ¿no? Igualmente, si yo quisiera que reflejara también, en este caso, los redondeos, bueno, pues aquí mismo puedo hacerlo desde el área gráfica, o bien directamente desde nuestro árbol de diseño, ¿sí? Ahí están apareciendo todas las selecciones. Déjenme borrar todo. El segundo, bueno, estas puras operaciones, perdón, pero el segundo campo que tenemos dentro de esta misma categoría nos permite seleccionar caras.
Este es más complicado porque, bueno, pues tienes que seleccionar absolutamente todas las caras que componen, en este caso, pues un corte, ¿no? Por ejemplo, si yo selecciono solamente estas caras de corte, si se fijan, no se está reflejando o no se está dando una vista previa de lo que puede suceder con ellas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el modelo no puede simplemente agregar a la distancia que le estemos dando aquí en dirección 1, pues esas caras, ¿no? Porque, pues cómo va a meterlas directamente dentro de la parte sólida del material, ¿no? Estaría como encimando caras adentro de un sólido, no es imposible. Entonces, lo que tienes que ir haciendo es hacer la selección completa de cuáles caras quieres que aparezcan. En este caso, como ya se encuentra aquí he hecho el redondeo también de la parte de la cara superior de nuestro modelo, bueno, pues también esas caras tendrían que estar entrando. Entonces, fíjense, es un poquito más tedioso hacerlo a través de caras, porque básicamente hasta que no aparezca un corte que sea viable para el software, pues entonces no se va a hacer ninguna repetición de matriz, ¿no? Si ahí todavía no puede, a lo mejor todavía le queda un redondeo por acá. Si entonces es un poquito, o más bien un bastantito más complejo tratar de hacerlo a través de caras, ¿no? Sí, de hecho, si lo acepto, obviamente me va a decir que no, no puede meterlas realmente en el sólido como lo estoy haciendo. Perdón, ahí le pegué mal. Sí, y entonces pues seguramente me faltó por ahí alguna cara muy pequeña que pueda haber quedado, cualquier cosa, ¿no? Entonces cuando es muy detallado la semilla, entonces lo regular es que no utilicemos caras, ¿sí? Normalmente nos vamos a ir, de hecho, rara vez van a utilizar este de caras, normalmente nos vamos a ir a través de operaciones. Si aquí, por ejemplo, si utilizo únicamente esta operación de cortar extruir, pues puede que no lo haga porque pues también no va a poder reproducir absolutamente todas estas, ¿no? Vamos a ver, ahí está la dirección dada, ahí está la dirección dada. Bueno, entonces el último que tenemos, y aquí sí hay que hacer la distinción, solamente pueden utilizarse o bien operaciones y caras o bien sólidos. Y sólidos, como su nombre lo dice, bueno, pues va a tratar de hacer repeticiones de sólidos completos. De hecho, en cuanto marca sólidos, se desmarca operaciones y caras. Sí, aquí tal vez utilizar una distancia de 60 ya no funciona, vamos a hacerlo un poquito más grande, solo para darle lugar al ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, está generando 4 veces en este caso el sólido completo. Si lo acepto, bueno, pues es precisamente eso, ¿no? Entonces, te quedas obviamente con un cuerpo que es multisólido. Sí, aquí los tenemos cada uno de ellos. Bien, entonces entiende la diferencia entre utilizar operaciones y caras o sólidos. Aquí creo que esta distancia ya quedó muy abusiva. Ahí está. Y se puede hacer combinación de ellos, ¿no? Obviamente yo puedo seleccionar aquí únicamente la operación de cortar extruir, pero qué tal que no quiero que aparezcan todos los redondeos, ¿no? ¿Qué tal que yo solo quiero, no sé, los dos redondeos que aparecen por aquí, ¿no? Entonces esas caras también se pueden ir quitando, ¿sí? Y te da pues resultados más complejos. Bueno, obviamente si no cierra el perfil, pues tampoco va a suceder, ¿no? Bien, entonces eso es como lo básico. Vamos a ver ahora sí cómo funcionan las configuraciones de dirección. Y para esto voy a cambiarme a la vista superior, ¿no? Ahora se la va a empezar desde cero. Ahí está, vista superior. Y entonces ahora sí comienza una matriz. La dirección 1 va a ser realmente cualquier vector o cara que apunte en la dirección en la que tú quieras que exista o que se haga la repetición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso bien puede ser una arista recta, que sería esta en este caso, o bien puede ser por aquí hasta, como decíamos, una cara. ¿Sí? Ahí está. En este caso lo estoy haciendo con cara, pero no vas a ver nada hasta que tengas por aquí seleccionada qué y qué es lo que vas a repetir. Entonces, seguramente el ejercicio nos va a pedir que hagamos repeticiones tanto del corte como de cada uno de los files que tenemos por ahí seleccionados. ¿Por qué no estás viendo vista previa? Por esto. Porque cuando tú seleccionas la cara, si se dan cuenta, la dirección de extrusión que me está proponiendo es normal a la cara. Entonces, obviamente, en esta dirección, pues no cabe ninguno de estos cortes, ¿no? Entonces hay que
al menos invertirla. Perdón, no era por eso, era porque teníamos una distancia verdaderamente brutal. Ahí está, pero esto es lo que quiero que vean. Que cuando selecciona cara, ¿sí? La repetición de instancias se hace normal a la cara. Déjenme lo cambio, voy a hacerle aquí a eliminarlo. Cuando se selecciona arista, bueno, pues es en el sentido que vaya esa arista justamente, ¿no? Ahí está. Entonces que se haga esa distinción entre caras y aristas. Bien, en este caso creo que nos conviene dejarlo en aristas. Vamos a ver precisamente qué configuración nos piden. Nos piden que en la dirección 1, que es precisamente esta arista que estamos seleccionando ya, tengamos 5 instancias separadas 50 milímetros. Entonces, pues en ese sentido es muy como intuitivo, ¿no? Porque tu primer campo va a ser precisamente la separación que quieres entre instancias, que son de 50. Tu segundo campo, en esta forma de hacerlo, pues simplemente van a ser la cantidad de repeticiones que tú quieres que tenga tu matriz, ¿no? Bien, entonces vamos a regresar. Ahí está ya nuestra dirección 1. En la dirección 2 nos piden que hagamos 5 instancias con una separación de 35. Entonces vamos a habilitar la dirección 2. Y la dirección sería, por supuesto, pues a lo largo de esta arista. O bien recuerden, podemos seleccionar probablemente esta cara. O bien la cara que se encuentra del otro lado. O cualquier cara que sea normal a la dirección en la cual queremos hacer repeticiones, ¿no? Lo voy a hacer con cara simplemente para ampliar un poquito más el ejemplo, ¿no? Entonces nos decían que son 5 instancias a 35 milímetros y obviamente pues aquí está saliendo en la dirección que no necesitamos. Entonces bien podemos utilizar la flecha de invertir dirección o bien dentro del área gráfica, esta misma flechita que nos está apareciendo aquí hace exactamente el mismo trabajo de invertir hacia uno u otro lado la dirección. Sí, perdón, aquí yo ya empecé a seleccionar otras cosas, ahí está, ahora sí. Ahí está, entonces esta sería la dirección que queremos utilizar, ¿no? Decíamos que la matriz lineal o el patrón lineal tiene esta herramienta que se llama instancias para ignorar. Así que básicamente lo que nos está diciendo es que pues tú no tienes que quedarte necesariamente con todos los elementos que está generando tu matriz. De hecho, si expandimos, nos damos cuenta que en cuanto expandimos, enseguida nos aparecen estos puntitos rosas en el centro de cada una de las instancias, ¿no? Entonces, hacer clic sobre esos puntos rosas ocasiona esto, que este campo se empiece a llenar con las coordenadas de cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, las coordenadas que aparezcan aquí, pues son los elementos que no van a repetirse, que en sí van a ser ignorados, ¿no? De hecho, cuando tú haces un clic otra vez sobre cualquiera de ellos, cuando ya son blancos, bueno, pues te devuelve los elementos, ¿no? Y aquí una parte que a mí me gusta mucho es que también puedes utilizar selección de recuadro. Si ahí está todos estos, ahí está ignorados cada uno de ellos, ¿no? Que es una parte que es bastante interesante porque a veces pues quieres seleccionar muchas instancias o tienes muchísimas instancias que ya están apareciendo por ahí en tu matriz, ¿sí? Entonces esta es la forma de seleccionarlos de manera rápida. Segunda, ya que venimos aquí al área gráfica, también tenemos precisamente esta opción dentro de la misma área gráfica, estar modificando la configuración de nuestras matrices en una y en otra dirección. ¿Sí? Entonces aquí directamente pues tú puedes llevar a cabo los cambios que necesites, ¿no? Ahí se ven cómo estoy repitiendo de manera vertical en esta dirección 2, ¿sí? O bien, bueno, pues podemos regresarlos a donde quieras, ¿no? Lo difícil de esto, ya se dieron cuenta, es que la vista previa se tarda un poquito en actualizarse, ¿no? Ahí está, 5 y 5. Bien, entonces ya tenemos cómo configurar dirección 1, dirección 2. Sabemos cómo ignorar algunas instancias de la matriz. Entonces por ahora vamos a darle aquí a aceptar. En mi caso, por ejemplo, si se dan cuenta, seleccioné únicamente que se repitiera el cortex TUI. Sí, de hecho, esto se puede modificar siempre, como hemos hecho siempre, haciendo un clic sobre la operación que queremos modificar y editamos la operación. En este caso es importante saber, bueno, pues que aquí se encuentra nuestro cuadro de selección y qué es lo que me falta. Bueno, pues agregar este segundo redondeo, ¿no? Y ahí está. Y obviamente todas las instancias van a volver a heredar absolutamente todo lo que acabamos de configurar.
Es muy importante la opción que tenemos por ahí de hasta dónde o qué tanto va a calcularse el final de la matriz. Y para eso vamos aquí abajo. Y es esta opción que se conoce como matriz de geometría. Sí, está explicado más bien en otro caso de estudio, sí, pero este es muy importante porque puede acelerar bastante el tiempo de reconstrucción que tiene tu modelo. Sí, entonces voy a abrir aquí de los casos de estudio. Déjame ver dónde está. Aquí están, patrones de geometría. Precisamente esto. Si se dan cuenta, realmente aquí existe un solo corte. Ahí está, existe un solo corte y lo demás está hecho a través de una matriz. Sin embargo, el corte siempre está llegando a la misma profundidad que existe entre la cara inferior y la cara hasta donde llega el corte, ¿no? Una vez que ya lo vemos, está haciendo justamente eso. ¿Sí? Entonces, esto no es necesariamente la única forma de hacerlo. De hecho, para eso justamente se encuentra el campo de matriz de geometría. ¿Cuál es la diferencia? Matriz de geometría va a dejar de calcular la condición final del corte que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos vamos aquí a ver cómo está hecho el corte, estamos viendo que tiene una condición final de equidistante de la superficie, ¿sí? Sería equidistante de esta superficie que tenemos abajo. Si tú no dejas marcada la matriz de geometría, entonces esa condición final la va a tratar de calcular para cada una de las instancias que tú estás haciendo del elemento semilla. Es decir, de aquí a aquí va a haber esos 10 milímetros y de aquí a aquí van a existir esos 10 milímetros. ¿Sí? Que a veces sí es algo que tú quieres, ¿no? Pero ¿qué tal que esta cara, en vez de ser así inclinada como se encuentra ahorita, se encuentra recta, podríamos decir, a lo largo del eje X? Entonces, realmente, los finales de cada una de las instancias, pues serían exactamente iguales al del primero, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no quieres calcular la condición final, simplemente le dices, hazlos igualitos, ¿no? Para eso justamente es matriz de geometría. Matriz de geometría deja de calcular la condición final que tienes para cada una de las repeticiones y simplemente va a hacer tus repeticiones exactamente iguales que como está tu semilla. Si se dan cuenta, ahora ya no están llegando a 10 milímetros de la cara inferior, sino que están repitiéndose exactamente como está hecha nuestra semilla. Si yo hago aquí un croquis, van a darse cuenta que de hecho estos puntos finales, ¿sí?, se encuentran alineados a exactamente la misma altura. ¿Sí? Esa es la diferencia entre utilizar o no matriz de geometría. ¿Cuál va a ser el consejo? El consejo va a ser que si todas las condiciones finales de tus semillas son idénticas a las que tiene por aquí eh, no, perdón, las condiciones finales de tus instancias son idénticas a la de la semilla, entonces siempre vas a dejar marcada la casilla de matriz de geometría. ¿Sí? Entonces, ahí está, saco matriz de geometría. Si fijan, en este caso no se ve diferencia alguna, ¿no? Precisamente porque todas acaban en una cara plana. Entonces la condición final para ella, se calcule o no, pues siempre va a ser idéntica, ¿no? Vamos a ver rendimiento, a ver si se ve reflejado, porque son muy poquitos cortes, ¿no? Tengo desmarcada matriz de geometría, es decir, para cada una de las instancias está calculando la condición final. Si me voy yo aquí a nuestra pestaña de calcular y hago una evaluación del rendimiento, nos damos cuenta que esa matriz está tomando un 50% del tiempo total de reconstrucción. Sí, es lo más pesado, de hecho, de este modelo que estamos analizando ahora, ¿no? Que se refleja en 0.05 segundos, ¿no? Ojalá aquí le pudimos cambiar la escala a milisegundos, estaría ideal, ¿no? Vamos ahora a marcar la casilla de matriz de geometría, es decir, ya no va a calcular condiciones finales para las instancias, simplemente se las va a llevar hasta donde llegue la semilla, ¿no? Ahí está, y volvemos a hacer una evaluación del rendimiento. Y aquí no se ve, ¿no? Porque son cortes rectos. Vamos a ver si en nuestro otro ejemplo, si es evidente eso, ¿no? Este creo que ya no va a ser necesario. Eh, Y lo vamos a comenzar con matriz de geometría desmarcada, es decir, que calcule la condición final para cada una de las instancias. ¿Sí? Y aquí tenemos 37, perdón, 34, 78,
por ciento. Y aquí no cambia mucho, ¿no? Está bien. Son pocas operaciones, realmente no tiene por qué cambiar tanto en estas. Pero cuando ya empieza a tener modelos más grandes, y más allá de modelos más grandes, comienza a tener también repeticiones en ensamble. Esto sí se vuelve de bastante peso. Entonces el consejo para cerrar nada más esta parte del ejercicio es que siempre, a menos que sea absolutamente necesario, tengan marcada la casilla que se llama matriz de geometría, ¿no? Para acelerar el tiempo de reconstrucción, en este caso empieza, pero eventualmente también en ensamble esto va a ser muy importante. Entonces siempre aquí está marcado. En general sí, a menos que tengas un caso como el que tenemos aquí, que la condición final de las instancias pues no tiene que ser idéntica, es decir, no tiene que llegar hasta el mismo punto. Ahí sí tendríamos que marcar la matriz de geometría. Y eso sucede siempre que la superficie o la condición final no es paralela a la condición inicial. ¿Sí? Entonces es muy fácil detectar los casos en que sí hace falta marcar la matriz de geometría. Pues Ok. precisamente lo que explicaba aquí. Ahí está. Vamos a utilizar una forma más compleja de configuración de hacer esto mismo, pero un poquito más versátil. Y es precisamente utilizar la opción que se llama hasta la referencia, ¿no? Y lo voy a explicar primero acá en el Property Manager. Vámonos a la vista superior. ¿Cuándo utilizamos hasta la referencia? En este caso, se fijan para cada una de las direcciones de repetición, estamos indicándole, ok, vas a tener esta distancia específica y vas a hacer esta cantidad de repeticiones, ¿no? Sin embargo, aquí hay un detalle, que si comienza a cambiar la dimensión o cualquiera de las dimensiones de donde estamos repitiendo las matrices, pues va a pasar esto, ¿no? Como ya tienen, digamos, martillada una distancia y una cantidad de instancias, pues lo que va a pasar es que tu intención de diseño va a comenzar a perderse. Sí, a menos que tú sepas que tu placa va a conservar ese tamaño para siempre, entonces pues esta no es una buena práctica. Para solventar eso, es precisamente que tenemos la opción de hasta la referencia. Hasta la referencia me va a pedir a mí, ok, ¿hasta dónde quieres que llegue y a qué equidistancia de ese límite quieres que se quede la repetición de tus matrices? Si se fijan, aquí hay algo muy interesante, que ahora me va a pedir únicamente o la distancia, la separación, o la cantidad de instancias que yo quiero repetir, ¿no? Por ejemplo, aquí lo vamos a ver un poquito más claro. Mi primera selección, que es este cuadro verde, que es la referencia, me dice hasta dónde quiero que llegue. Después me dice, aquí abajo, qué es equidistancia quiero yo con respecto a eso. Por ejemplo, si yo marcara únicamente esta como geometría de referencia y lo dejara con una equidistancia de 0, bueno, pues me diría, ok, si yo puedo llegar, que la orilla que tú me estás marcando llegue hasta aquí, lo voy a hacer, ¿no? Entonces fíjense ahora, es muy importante esta segunda selección. Esta segunda selección me marca el punto de referencia con respecto a la semilla, es decir, hasta dónde quiero yo que llegue esa semilla, de hecho es el que está aquí indicado, ¿no? Entonces yo voy a agarrar la orilla derecha de nuestra semilla, déjenme de acercarme un poquito para no agarrar la del redondeo, sino la verdadera orilla. Ahí está. Y le voy a decir que no me ponga una separación, no, así que me deje una separación de 50, vamos a ver si puedo ya entrar en un múltiplo. Esto es lo que quiero que vean, ¿no? Siempre y cuando quepan completitas, las va a seguir repitiendo, ¿sí? Ahí ya os dejé muy chiquita la separación. Cualquier instancia que ya no quepa completita, ya no la va a repetir. Ahorita, como es distancia, lo que estamos poniendo, nos sale, por ejemplo, aquí, en 70 milímetros, ahí está, se estaría saliendo de este límite, la siguiente repetición, ¿sí? Entonces, como se está sobrepasando nuestra referencia verde, nuestra geometría de referencia, pues entonces simplemente ya no la va a poner, ¿no? Y eso es muy interesante porque así te evitas
estar generando geometrías que no son realizables para el software. Vamos a verlo ahora desde el punto de vista no de separación, sino de cantidad de instancias. Ahí está. Esto está más fácil de controlar, ¿no? Y esto me va a ayudar a explicar este segundo parámetro de equidistancia. Aquí le estoy diciendo, mete 3 instancias y quiero que esta geometría, nuestra primera referencia sea el límite, ¿no? Si alguna se pasa de ahí, no la repitas. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Lo que vas a utilizar como punto o línea de comparación va a ser precisamente esta arista que te estoy diciendo. Entonces, 3 caben perfecta si pone esta hasta el límite, ¿no? Y lo que está calculando de manera automática en este caso va a ser precisamente, déjenme quitar aquí la dirección 1, la hago acá, la separación. ¿Sí? Si se fijan, la separación se calculó automáticamente de 104.5 milímetros. Si yo comienzo a agregar instancias, me dice, por supuesto, si tú lo pones hasta ese límite, esta no te la voy a mover de aquí y te caben 4 con esta separación. 5 cabrán, 5 todavía caben, 6 todavía caben, 7 todavía caben, pero ya las está encimando. Esto es lo único que tienes que controlar tú, ¿no? Que no se encime. Luego vamos a ver métodos para eso. Sí, entonces si quiero 5, ahí está. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo meto una equidistancia de este lado, de hecho sí tengo que saber qué distancia hay más o menos de aquí para acá, ahorita no la voy a poner, pues ahora me va a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero que esta línea que estoy usando como referencia llegue hasta mi línea verde, sino que tenga una equidistancia, por ejemplo en este caso le estoy agregando esos 10, ¿sí? Y entonces ya siempre va a tratar de meter la cantidad de instancias que sea posible, siempre y cuando no sobrepasen este límite de esta línea, más la equidistancia que yo le estoy indicando. ¿Sí? Entonces 6 todavía caben, ya un poquito encimaditas, pero sí caben. Ahí está, si se fijan, este límite derecho no se está moviendo, ¿no? Entonces quiero que se entienda la diferencia de eso con respecto a utilizarlo únicamente con una separación. Si tienes menos control, según yo, si utilizas únicamente una separación, ¿no? Déjame pongo una. Ahí está. ¿Por qué? Porque aquí se calcula automáticamente el número de instancias. Así que en este caso con esta separación se puedes con 7, aquí puedes con 5, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si se fijan, la línea que tú estás buscando aquí no se mantiene fija, ¿no? De hecho siempre se mueve esa distancia, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, bueno, depende un poquito de qué es lo que quieran hacer, pero a mí en lo personal me ha servido mucho más utilizar que calcule la distancia, que yo le dé el número de instancias, ¿sí? Porque esto me mantiene esta línea siempre fija, ¿no? ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues que dentro de las que están ignorándose, pues sentaron prácticamente todas, ¿no? Si se fijan, no cambió la selección de aquellas que estamos ignorando y eso es muy importante porque nos ayuda mucho a hacer cambios rápidos, ¿no? Vamos a ver, entonces ahora sí, nos están pidiendo que en la dirección 1 utilicemos esta arista de acá como nuestra referencia de geometría, utilizando la arista derecha del corte de nuestra semilla como segunda referencia a una equidistancia de 10 milímetros. Entonces ya tenemos prácticamente configurado todo, solo que en vez de pedirle, ahí está la equidistancia de 10 milímetros, y nos pide que tengamos una equidistancia de 70 milímetros. Entonces vamos a cambiarnos aquí, a establecer separación, vamos a meter los 70 milímetros, y aquí lo que nos falta es las... Digo, Sí, dime. es la segunda, ¿no? La segunda línea. ¿Cuál es el que seleccionaste? La segunda línea es la línea más externa del corte, esta, Ah, nuestra morada, que sería esta precisamente, ¿no? Una referencia seleccionada. ok. Sí, ¿me de qué? Sí, entonces tenemos aquí con una equidistancia de 0, aquí está de hecho nuestra diferencia. Ahí está con arista 2 como selección. Y ahí está, de 70. Sí, aquí lo que nos puede estar cambiando un poquito va a ser precisamente las instancias para ignorar, ¿no? Entonces voy a borrarlas por ahora. Qué raro, se supone que deberían de estar cabiendo 3, 4, 5 en total. Y es por la separación que, perdón, yo me dejé llevar por lo que tengo aquí. En realidad son 50 milímetros de separación. Entonces vamos a dirección 1 y en vez de 70 dejamos 50.
Sí, con una equidistancia nos pedía de 10. Y yo creo que más bien esos 50 ya están incluyendo precisamente esa equidistancia, porque si le meto los 10, desaparece una de las instancias, ¿no? Ahorita de hecho podemos ver aquí la vista previa de dirección 1, y aquí está perfecto, ¿no? Son 50 milímetros con 5 instancias, entonces no vamos a permitir ahorita la equidistancia con respecto a la geometría de referencia, ¿no? Así, algo que ya hice aquí, bueno, pues fue que quité las ignoradas, ¿no? Entonces déjenme otra vez irme a instancias para ignorar, selección de recuadro, y obtenemos exactamente el mismo resultado, ¿no? Solo que ahora tenemos esta ventajota, que si comienzo a variar otra vez hasta aquí la dimensión, tal vez allá abuse un poco, ¿sí? No importa porque en esta ocasión ya vamos a tener las mismas repeticiones. Que lo feo, esto precisamente, ¿no? Que vamos a tener que tal vez seleccionar una vez más cuál es la cantidad perdón, las instancias que se van a ignorar, ¿sí? A mí en lo personal, les repito, me gusta más mantener fija la cantidad de instancias. En este caso sí ya es más controlable la parte de equidistancia. Ahí está. Y ahora sí, cuando esto cambia, pues esos 10 milímetros de equidistancia pues siempre se van a mantener y ya no importa porque ya no necesito hacer una reselección, digamos, de las instancias que se van a ignorar. Bien, entonces entiende esta parte de utilizar geometría de referencia, hasta la referencia, perdón. Sí. Sí, está muy buena, ¿eh? Les digo, sobre todo cuando empecemos a trabajar con configuraciones, va a agarrar mucho más auge, ¿no? Que por ejemplo aquí lo mismo, está configurado únicamente para tener cierta repetición con distancias fijas, entonces pues no conserva la intención de diseño como es debido, ¿no? Sí, entonces es una herramienta más avanzada, pero pues también es mucho mejor para hacer este tipo de cambios de diseño, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir ahora sí con lo que son las matrices circulares. Las matrices circulares, como decíamos, son bastante más sencillas, de hecho tienen mucho menos que configurar y lo bueno es que no tienen esa cuestión de hasta la distancia, no es una distancia específica. Entonces, vamos a abrir ahora de la lección 5 de los casos de estudio, el que se llama Circular Pattern. Sí, y ese está muy sencillo, ¿no? Tiene únicamente por ahí un cilindrito y lo que tiene para repetir, pues básicamente es nada más como esta costillita que le están haciendo de soporte, ¿sí? Entonces nos piden configurar únicamente que tengamos 4 repeticiones de esa misma. Y es muy similar, si se fijan, en el Property Manager, nos está dando o preguntando si queremos dar una separación de instancia o que todas se distribuyan de manera igual en un ángulo que nosotros estemos especificando. Y de igual manera, bueno, pues puede tener dos posibles direcciones de repetición. ¿Sí? Todo lo demás es básicamente lo mismo. Tenemos la opción de elegir ya sea operaciones, caras o en su caso pues repetir sólidos completos, ¿no? Sí, igualmente también podemos ignorar instancias y tenemos el mismo detalle, ¿no? Que también podemos hacer matriz de geometría o no hacerla. Como recordatorio, la matriz de geometría se refiere más a cuando tenemos condiciones finales. Normalmente se hace más cuando estamos haciendo cortes. Sin embargo, también tenemos por ahí algunos elementos de extrusión generando sólidos que pueden ser hasta la superficie o hasta el siguiente, etcétera, etcétera. Pues si todos llegan al mismo punto, recordemos, lo mejor es dejar siempre marcado matriz de geometría. Bien, entonces vamos a hacerlo, son 4 repeticiones únicamente. Entonces, la matriz circular se encuentra dentro de la misma categoría donde está matriz lineal, simplemente hay que expandir y es justamente la que nos sigue aquí. Entonces vamos a utilizar matriz circular. Para dirección, en este caso podemos seleccionar varias cosas, ¿no? Puede ser una arista redonda, puede ser una cara cilíndrica o inclusive puede ser hasta un eje, ¿no? Hablábamos hace un momento de los ejes temporales, pero pues también esos ejes pueden servir
para llevar a cabo nuestra dirección. Recuerden, en este caso, lo único que importa es que, bueno, pues que tenga alguna geometría inherentemente circular, ¿no? Y en ese sentido, si podemos seleccionar ejes, bueno, pues seguramente también podemos seleccionar aristas, ¿no? Solo que en este caso, pues nos daría un resultado un poquito raro. Si quieren, ahorita lo hacemos, ¿no? Al igual que como pasa con las matrices lineales, yo recomiendo que siempre antes de comenzar a configurar, seleccionemos pues las caras o al menos una de las operaciones con las cuales vamos a llevar a cabo la repetición, la matriz en este caso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto te da una vista previa de exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí pongo esta cara, sí, pues obviamente va a ser la selección completa de la extrusión que la generó. ¿Sí? Entonces voy a dar una dirección. Ahí está. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar esta para que vean lo raro que puede suceder si seleccionamos algo que es incorrecto, ¿no? Bien, entonces me voy a basar en la cara cilíndrica central. Nos piden 4 repeticiones. Y es el mismo detalle, ¿no? Así como tú puedes seleccionar únicamente una de las operaciones, pues también puedes seleccionar tú las operaciones que lo detallan, ¿no? En este caso, por ejemplo, los redondeos que le están uniendo también a la pieza principal. Bueno, pues es posible, ¿no? Con esta diferencia, ¿no? Si se fijan, si yo no selecciono otra vez los redondeos que tiene por ahí, pues obviamente solo va a aparecer por ahí la parte recta, ¿no? Entonces por ahí es lo interesante de utilizar este tipo de matrices en lugar de utilizar matrices en croquis. Entonces vamos a agregar este redondeo y este redondeo número 3, ¿sí? Y nos da algo pues bastante más estético, ¿no? Sí, obviamente pues no tienes que repetir necesariamente alrededor de los 360 grados, tú puedes llevar la repetición nada más hasta cierto ángulo. Lo mismo puedes hacerlo en una y en otra dirección, por ejemplo. Por ejemplo, aquí qué tal que en lugar de utilizar separación igual, utilizo separación de instancias. Entonces yo le digo cuántas repeticiones y a qué ángulo exactamente es al que las quiero, ¿no? Por ejemplo, a 45 grados. Si obtengo un resultado más o menos similar, bueno, pues porque es equivalente, ¿no? 180 entre 4 nos da 45, perdón, 3, y pues es más o menos lo mismo. Ahora sí, ahí estarían igualitas, ¿no? Bien, entonces en este caso vamos a dejarlo únicamente en una dirección. Lo vamos a meter a los 360 grados. Obviamente, si tú sabes cuánto es 360 entre 4, pues también puedes utilizar la separación específica que quieres entre cada una de las instancias. Son operaciones que son equivalentes. Lo más común es que repitamos alrededor de un círculo completo de 360 grados. Entonces, en ese caso, pues casi siempre lo más recurrido es utilizar separación igual, ¿no? Y ya, con eso concluimos lo que tiene que ver con nuestras matrices circulares. Si bien son bastante más simples que las lineales, no hay mucho menos que configurar y en ese sentido pues no hay más que decir. ¿Sí alguna duda? A la hora que seleccioné con la separación de distancia, me marcaba automáticamente 180, pero nada más me trazaba Ajá, dos es nada cifras. más de echarle ojito, ¿no? Puede tener algunos comportamientos por ahí distintos dependiendo de cuestiones de instalación y demás, y de configuración sobre todo que tenemos acá arriba de las opciones, pero bueno, es nada más de echarle ojo realmente a qué es lo que está haciendo, ¿no? Y por eso la recomendación de preseleccionar los elementos a los cuales se les va a aplicar la matriz, ¿no? Para que tú sepas exactamente lo que está haciendo también por acá. Ok, igual dejar activado el matriz de geometría, ¿verdad? Efectivamente, en este caso todos los elementos tienen exactamente la misma condición final. Entonces, pues sí, matriz de geometría es mucho más recomendable. De hecho, a mí por default me lo había dejado desactivado. Sí, pero sí, la recomendación general es que siempre esté activada matriz de geometría, a menos que no la necesites, ¿no? Ok, sí. Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces ahora sí con algunas geometrías de referencia. Hablábamos hace un momento de que podíamos hacer mostrar más bien los ejes temporales. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo hacer nuestros propios ejes, algunos planos y yo todavía voy a ahondar un poquito para meternos a lo que son los puntos, ¿no? En este caso ya hablamos de los ejes temporales, decíamos que inherentemente cualquier geometría que sea cilíndrica va a llevar
su propio eje, no simplemente pues de manera de defecto pues se encuentran estos desactivados. ¿Sí? Sin embargo, pues también podemos nosotros agregar nuestros propios ejes que no tengan que ver para nada con geometrías que sean cilíndricas. Entonces, para eso vamos a recurrir precisamente a la parte de ejes. Ahorita lo vamos a hacer con un pequeño ejemplo. Y para eso, déjenme ver si nos pide que abramos alguno. Sí, sí nos pide que abramos uno. Vamos a abrir el caso de estudio que se llama como Circular Pattern with Axis. O entre los casos de estudio. Que sería este. Vamos a comenzar entonces viendo lo que son ejes y se encuentran dentro de las geometrías de referencia precisamente bajo el comando de eje. ¿Sí? Hay únicamente 5 posibilidades para llevar a cabo declaración de ejes. De aquí voy a dejar marcado el pincito para que podamos hacer un ejemplo de cada uno de ellos. El primero es el más simple, que lo hacemos a través de una línea, arista o eje que ya exista. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí un eje. Y ahí se ve, por supuesto, la vista previa del eje mismo que voy a estar manejando, ¿no? Entonces, ese es como el más sencillo. El segundo es un eje que se hace entre dos planos que coincidan, ¿sí? Precisamente en la línea que se hace en la coincidencia de los planos es en donde se va a llevar a cabo ese eje. De hecho, este ejemplo depende precisamente de que hagamos uno así, porque nos pide que hagamos pues un eje que esté pasando por el centro de este corte cuadrado. Entonces, si expando aquí nuestro árbol de diseño, pues yo puedo ver que en donde coinciden el plano frontal y en este caso el plano lateral, pues precisamente forma una línea que van a lo largo de ese cuadro, ¿no? Ahí está uno, ahí está el otro, y ahí lo pueden ver, ¿no? Es precisamente la coincidencia lo que se está marcando como eje, entonces ahí puedo aceptarlo, ¿no? Y ahí tenemos nuestro segundo eje. El segundo entre dos puntos o vértices, bueno, pues son ejes un poquito más complejos. Por ejemplo, ¿qué tal que yo quiero un eje que cruce de aquí hasta acá? Ahí estaría ese eje también, ¿no? El tercero, en este caso tendemos superficies cilíndricas cónicas, creo que sí. Es uno de los más recurridos, aunque un poquito de más, ¿no? Porque sabíamos que toda superficie cilíndrica o cónica, pues justamente tiene ya de forma inherente ese eje temporal, ¿no? Entonces aquí podemos utilizar una superficie cilíndrica y ahí vemos la declaración del eje que estamos llevando a cabo. Y el último, entre un punto y cara o plano. Para este voy a salir un poquito de aquí. Perdón, obviamente estaba el pincito, entonces por eso no me deja aceptarlo, solo lo puedo cancelar. Y este es para que tú pongas en donde tú quieras, ¿no? Voy a poner ahorita un punto de manera media arbitraria. Ahí está. Aquí tengo mi punto. Y voy a hacer un nuevo eje que yo le digo, ok, quiero que sea normal a un plano que yo indique. Por ejemplo, puedo utilizar aquí nuestra cara inferior que es plana y espero que pase a través de este punto. Entonces hay que entender que cuando se utiliza esta última opción de punto y cara plano, siempre va a ser normal al plano que estés tú seleccionando el eje y pasando a través del punto que tú le estás dando como referencia. ¿Sí? Entonces no necesariamente tiene que ser un punto que hayas declarado, por supuesto. Puedo utilizar, por ejemplo, esta cara y algún aristo punto un vértice que ya exista. Bueno, pues ahí también podemos llevar a cabo la declaración de un eje, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas son las únicas 5 opciones que tenemos para hacer declaración de ejes. Los ejes no necesariamente tienen que tener los puntos finales que tú estás marcando como referencia, ¿no? De hecho, a veces quieres que sean más largos. No importa, ¿no? Los ejes también son geometrías que virtualmente pues se pueden extender hasta infinito y para eso son precisamente los puntos azules, los puntos finales que tiene cada uno de ellos, y para que tú puedas trabajar con un poquito más de comodidad alrededor de ellos mismos, ¿no? Igualmente el que declaramos que pase precisamente por esos vértices que ya teníamos, bueno, pues se puede extender hasta donde tú quieras para comodidad de tu trabajo, ¿no? Los puedes dejar de mostrar todos ellos de un jalón. Si nos vamos aquí al ojito de nuestro heads up, ¿sí? Y pues no está haciendo cosas raras, ahí está. Es con precisamente de ver ejes, aquí pues lo estaríamos quitando
absolutamente todos se quitan su visibilidad, a pesar de que nuestro árbol de diseño, bueno, pues realmente se están mostrando, ¿no? Lo vemos porque el icono que tenemos junto al eje es azul. Si estás dejando de mostrar algún eje de manera individual, voy a mostrar todos otra vez. ¿Cuál será el más grande? El 3 es de los más grandes. Bueno, pues aquí tú puedes quitarles la visibilidad de manera manual a cada uno de ellos, ¿no? Recordemos también que siempre tenemos, ahí está, nuestra paleta de visualización y aquí pues podemos hacer exactamente lo mismo para cada uno de ellos, mostrar u ocultar. Bien, ¿alguna duda entonces en la declaración de ejes? No. No, bien, entonces los voy a borrar todos para continuar con el ejercicio. Todas, hacia todo. Ahí está. Ahora sí, vamos a ver entonces qué nos pide el ejercicio. Aquí está la explicación obviamente de cada uno de ellos. Nos pide que hagamos únicamente un eje entre dos planos para que hagamos una, una matriz circular en este caso para repetir esta operación. Y el eje tiene que estar justamente al centro del cuadro. Entonces sabemos que para eso tenemos la opción de dos planos. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a comenzar un eje nuevo entre dos planos, que en este caso sería nuestro plano, ya habíamos dicho, alzado y vista lateral. Ahí está, ahí vemos nuestra vista previa de el eje. Aquí solo podemos cancelar, obviamente no tenemos ninguna selección, entonces te doy a aceptar, me va a decir no tienes nada, ¿no? Entonces vamos a cancelarlo. Sí, y ya está insertado el eje que necesitamos. Entonces nos vamos una vez más a hacer una matriz circular, en donde nuestra dirección va a ser precisamente ese eje. Y las operaciones y caras que queremos son no este corte, perdón, sino el corte que se llama Cut-Strut 1. Y eso es todo, ¿no? Lo dejamos a 360 grados, 4 repeticiones. Y eso es todo lo que necesitamos. Bien, entonces, si se dan cuenta, es muy simple. Normalmente los ejes se utilizan precisamente para esto, para llevar a cabo matrices circulares en donde no hay alguna geometría cilíndrica que nos pueda servir como, bueno, cilíndrica o circular, que nos pueda servir como eje de revolución, pues ahí los usamos, ¿no? O bien como hicimos hace rato, ¿no? Que tú puedes hacer un eje para que cierta geometría en croquis que son ajenos a ese eje, bueno, pues que se puedan relacionar directamente a él, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con declaración de ejes. Segundo, vamos a ver ahora los planos. Los planos sí son algo bastante más complejos, ¿no? Porque la posible combinación que existe para generar planos, pues es una gama bastante más amplia, ¿no? Déjeme ver si hay aquí algún ejercicio particular donde podamos hacerlo. Parece que no, pero bueno, voy a tratar de encontrar esta geometría para llevar a cabo todos ellos, ¿no? Déjeme ver, si no esa, no importa, voy a utilizar cualquier otra. Con este podemos hacer toda una serie de ellos. Ahí está. Entonces vamos a ver. Opción número 1, planos equidistantes, ¿no? Esta es la forma más sencilla. Igualmente dentro de geometrías de referencia, la primera opción que se van a encontrar es plano. Y existen hasta 3 posibles referencias que podemos utilizar en plano. Si la mayor parte de ellos ocupa de 2 referencias, ustedes se regresan un poquito a sus cursos de geometría, van a recordar que un plano se define a lo máximo por 3 puntos. Bien, entonces ese es el único caso en que vamos a ocupar particularmente las 3 referencias. Entonces yo agarro 3 puntos cualesquiera, pero no le pega cara. Tengo que darles en este caso a vértices, voy a agarrar y uno acá para que sea un plano rarísimo, ¿no? Sí, es la única situación particularmente en que vamos a ocupar de 3 puntos para declarar un plano. Sí, entonces igualmente por default los planos se encuentran desactivados en cuanto a su visibilidad. Entonces podemos recurrir por aquí igualmente al heads up y aquí está donde se muestran todos esos planos, ¿no? En este caso está mostrándose nuestro plano de vista lateral, entonces aquí lo podemos ocultar también como haga falta, ¿no? Es el primero, lo voy a ocultar nada más porque si no se nos va a hacer un encimadero. El segundo es un ángulo, este es de los más difíciles de entender si nadie te lo explica, pero está muy sencillo, ¿no? Vamos a generar un nuevo plano, de hecho
No, no lo voy a dejar el pincito porque si no, no, sí, le voy a dejar el pincito. Tu primera referencia va a ser con respecto a qué cara o a qué plano quieres tú que se haga un plano a cierto ángulo, ¿no? Que es el que tú estás buscando. Si por ejemplo, si agarro esta cara lateral, mi segunda referencia necesariamente tiene que ser una arista. Y lo que va a suceder es que esa arista va a utilizarse como el pivote para dar precisamente el ángulo que estamos buscando. Si por ejemplo voy a agarrar esta arista de aquí frontal, ahorita está como si fuese coincidente, no importa, lo que nos interesa se encuentra aquí arriba. Sí, y es precisamente el ángulo. Entonces en cuanto activamos esta casilla de ángulo, podemos nosotros comenzar a variarlo. Por ejemplo, ahí está 45 grados. Voy a verlo un poquito desde arriba. Ahí está, ahí se ven precisamente esos 45 grados que tiene el plano. Si se fijan, esto no lo vi en el anterior, pero sí va a ser de cierta relevancia. La flechita azul que tenemos aquí es normal siempre al plano y nos está diciendo de alguna manera cuál es el frente precisamente de ese plano. Es decir, si yo acepto este plano, ahí está, y comienzo a hacer un croquis precisamente en él, lo que va a hacer es que me va a colocar en esta vista normal al plano, si este va a ser el frente de mi plano. Tú puedes modificar eso, déjenme editar la operación, ahí está otra vista superior. Si te vas hasta abajo de las opciones en el Property Manager del plano y le dices inversión de normal, marcas la casilla, entonces ahora el frente de ese plano quedará hacia este lado. Hay que ser muy cuidadoso desde el principio si vas a cambiar el frente de tu plano, porque les va a invertir absolutamente todo lo que hay en él. ¿Sí? Es decir, déjenme comienzo un croquis aquí. Ahí está, podemos ver precisamente cuál es el frente y déjenme hacer una geometría que sí se pueda voltear casi que solita, ¿no? Voy a mantener ahorita el lado más largo ahí está, de mi croquis apuntando hacia la derecha, hasta ahí todo bien, y voy a salir. Entonces, en este caso se encuentra apuntando hacia arriba y hacia la derecha el más corto. Si yo invierto el plano, le invierto su normal, les pueden comenzar a pasar este tipo de cosas extrañas, sobre todo si existen algunas relaciones de croquis. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso desde el principio en cuál quieres tú que sea el frente de tu plano. ¿Sí? Voy a seguir un poquito con el de ángulo, ¿sí? Y voy a dar un ángulo un poquito distinto, ¿no? Que ahora sean 30 grados, un poquito menos para que sea más distinguible. Entonces, ahí si se fijan, los 20 grados que están sucediendo con respecto al plano de manera positiva. Recuerden, en lo que respecta a SolidWorks, positivo es la dirección antihoraria, ¿no? Entonces, así es como van a saber. Si de todos modos tú quieres que vaya hacia el otro lado, bueno, pues siempre tienes esta parte de invertir equidistancia. Entonces, aquí nuestro positivo se estaría dando en dirección horaria, ¿sí? Entonces, siempre tengan eso en cuenta para saber exactamente hacia qué lado va a estar girando su plano, ¿no? Algo así. Bueno, este ya no importa, ya lo vimos. Ahora sí lo vamos a ocultar. Nuestro siguiente caso serían planos coincidentes. Sí que es el que acabamos de ver al principio, que son tres vértices, ¿no? Entonces ese no tiene como que tanto sentido. El siguiente coincidente utilizaría una arista y utilizaría también un vértice. Entonces es más o menos igual, solamente que en este caso, pues si lo piensan correctamente, una arista, pues en realidad tiene dos puntos finales, ¿no? Entonces es equivalente a seleccionar en todo caso tres vértices, ¿no? Entonces puedo agarrar esta arista, ahí tiene, este sería un punto, este correspondería a otro punto, y el último, que sería también un vértice, bueno, pues sería como agregar un tercer punto, ¿no? Entonces está también más o menos fácil de entender. El siguiente sería ya un plano paralelo a una cara y que pase a través de un vértice. Primero, antes de ese, voy a ver el que es paralelo a una cara y que es equidistante, ¿no? Entonces voy a hacer un plano nuevo, agarro una cara y si se fijan lo que siempre sale por default es precisamente un equidistante. ¿Sí? Entonces, para ese lo que está marcado va a ser precisamente este marcador de equidistancia. Bueno, y aquí tú vas a decir precisamente cuál es la equidistancia. Este tiene una particularidad, que aparte puedes generar todo un conjunto de planos, todos ellos a la misma distancia.
Sí, entonces aquí yo puedo agregar 2, 3, 4, los planos que tú quieras, todos ellos a la misma distancia, ¿no? Igualmente puedes invertir la equidistancia, lo cual haría que los planos fueran hacia el otro lado, ¿sí? Y si se fijan, la normal se mantuvo en la misma dirección. Te corresponde a ti decidir, bueno, pues cuál va a ser la normal de ese plano, ¿no? Entonces aquí tenemos toda una serie de planos. Esto es lo feo, que te va a hacer toda una declaración de cada uno de ellos, ¿no? El que sigue es muy parecido. Decíamos era un plano que fuera paralelo a otro plano, pero que pase a través de un punto en particular o de un vértice en particular. Entonces nuestra segunda referencia bien puede ser una arista. Se fijan, ahí se cambió de paralelo a perpendicular, sirve que hacemos la distinción entre ellos, ahí sería paralelo, ahí sería perpendicular. O bien, en lugar de seleccionar una arista, ya que tienes un plano completo seleccionado, puedes seleccionar un vértice único, ¿sí? Y te da exactamente el mismo resultado. Ahí está. ¿Qué estaba pasando? Que yo lo estaba declarando perpendicular. Obviamente, si quiero que sea perpendicular, pues estas referencias no son como que suficientes, ¿no? Si yo agarro una tercera referencia, por eso no lo recomiendo tanto, tendría que ser una referencia que pudiera hacer que este plano fuera perpendicular. O sea, si yo agarro este de acá y quiero que sea perpendicular a este plano rosa, a esta cara rosa, no, pues obviamente esto podría hasta llegar a ocasionar un error, ¿no? A ella no salió, nada más que ahora fíjense lo que está pasando. Ya no está siendo perpendicular a él, no, sí está siendo perpendicular a él. Entonces nos hallamos una segunda opción en donde sí necesitamos de dar las tres referencias, ¿sí? Y esa estoy casi seguro no está listada por acá, ¿no? ¿Sí? Entonces son dos posibilidades, una en donde seleccionas un plano o una cara con una arista, que ya sabemos que lo hace un plano paralelo perpendicular, o bien una cara o un plano y dos vértices, ¿no? Que también nos da un resultado, creo que un poquito más manipulable, ¿no? Porque puede tener una orientación un poco más, más arbitraria, ¿no? Con respecto a cómo sería. Tangente es buenísimo. Tangente lo utilizamos para hacer agujeros como de opresores o cosas así que vayan en una superficie cilíndrica. Entonces para eso, pues obviamente necesitamos primero decirle, ok, sí va a ser tangente a algo, pero va a ser paralelo también a qué otra superficie. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer un agujero en esta parte baja de mi cilindro, bueno, pues tendría que ser un plano que fuera paralelo a esta cara de arriba. Mi segunda referencia sería, por supuesto, la cara, ¿sí? Y aquí está, tú quieres que sea perpendicular a o quieres que sea paralelo, ¿no? Al primer plano que estás seleccionando. Entonces tu primera selección lleva precisamente eso. ¿Qué tal que yo no quiero la tangencia de este lado? Yo quiero la tangencia que puede ser, pero por el lado de arriba, ¿no? Pues precisamente para eso tenemos el de invertir equidistancia y nos va a dar ese resultado precisamente, ¿no? Ya sea en planos que son paralelos, en planos que son perpendiculares, también podemos cambiar por aquí el lado de la tangencia, entonces tienes absolutamente toda la gama de opciones que puedes necesitar para hacer un plano de este tipo. Tangente paralelo ya lo vimos. Plano medio es súper sencillo. Para hacer un plano medio necesariamente tienen que seleccionarse caras y planos que sean paralelos entre sí. Y lo que te va a declarar como plano, bueno, pues va a ser el que te quede al centro de ellos. Perdón, le pega la arista. Ahí está, tengo esta cara y tengo esta cara posterior. Sí, y automáticamente en su Property Manager, aquí pueden darse cuenta, les va a habilitar únicamente el plano medio, ¿no? Ahora, también es posible que uno agarre demasiadas referencias o referencias que no son compatibles y para eso tenemos aquí arriba este campo de mensajes, ¿no? Por ejemplo, este plano ya está completamente definido. Agregar una referencia adicional va a sobredefinir el plano y por supuesto va a decir que esta combinación no es válida, ¿no? Entonces ya te toca a ti más o menos saber por qué no es válida, pero para eso precisamente es que le estoy dejando este pequeño resumen de algunas posibilidades de planos, ¿no? Que por supuesto puede haber más, ¿no? Ya lo vimos hace un momento. Un plano que sea paralelo a la pantalla, también en mi opinión no es algo tan común, excepto cuando quieres generar algunas vistas muy particulares en dibujo. Eh, Tú puedes colocar tu pantalla de manera arbitraria.
Y cuando agregas un plano, bueno, pues simplemente le vas a decir por aquí, perdón, es clic derecho si no me equivoco. Ese nunca lo hago, por eso si no me lo sé, no me critiquen mucho, porque de verdad no es algo muy común. Sí, entonces voy a agarrar cualquier arista, según el ejemplo que tenemos, y con eso puedo hacer este que es aquí paralelo a la pantalla, ¿no? E igualmente, con respecto al punto donde yo coloqué mi primera referencia, que es una arista, bueno, pues yo puedo irlo colocando a alguna distancia particular, ¿no? De hecho, aquí se va a ver un poco mejor. Ahí está, sí, pero como les digo, no muy recurrido, al menos en la experiencia que yo tengo. Bien, entonces esas son algunas de las opciones de planos. Y es un poquito de moverle, de saber más o menos lo que necesitas y no más, ¿no? Entonces, bien, ¿alguna duda con la declaración de planos? No. No. Bien, entonces vamos a continuar. De hecho, extrañamente eso era justamente el ejercicio que necesito, nada más que ya tenía muchas cosas encima. Pero vamos a ver ahora sí la famosa simetría de operaciones. Sí, entonces para eso vamos a abrir precisamente la pieza que se llama Mirror Pattern de nuestro caso de estudio de la lección 5. Sí, era justamente el que tenía abierto. Y la idea, si no me equivoco, pues va a ser hacer una repetición de este agujero que tiene por ahí su cuñero, ¿no? Sí, es justo lo que vamos a hacer. Entonces, para eso, si se dan cuenta, eh, yo pienso que un poquito a propósito, déjenme buscar una vista que sea adecuada para esto. Yo creo que esta va a ser adecuada. Tenemos que esta pieza se comenzó a trazar de manera que su vista lateral pues quedó hasta acá, hasta la izquierda, ¿no? Sin embargo, si tú quieres hacer una simetría, pues necesitas también declarar un plano de simetría para hacer eso. Entonces aquí lo interesante es que necesitamos nosotros hacer un plano medio que coincida precisamente entre estas dos caras ahí está, que estoy seleccionando, ¿no? Bueno, aquí ya me pasé un poquito, pero ahí está. Entre estas dos caras podemos hacer nosotros un plano de medio, ¿no? Que es lo que necesitamos. Entonces, voy a aprovechar ahorita que ya las tengo preseleccionadas para iniciar un comando de plano. ¿Sí? Y automáticamente lo que me va a ofrecer, como decíamos, cuando son dos planos paralelos, es el plano medio, ¿no? Y nos queda completamente definido. Entonces lo vamos a aceptar. Nos están mostrando, obviamente, vamos a pedirles que lo muestren. En este caso no nos va a servir por ahorita, pero a lo mejor el ejercicio para algo lo quiere. Entonces, simetría es una que está extrañamente en dos lugares, en lo que se refiere al Command Manager. Pueden encontrarla dentro de las matrices, aquí se encuentra simetría, pero de igual manera, pues también por default SolidWorks nos lo está dejando aquí afuerita, ¿no? Entonces vamos a ocuparla desde cualquiera de ellos. Y su Command Manager también es muy similar al de las otras matrices, ¿no? Primero nos pide un plano, que en nuestro caso obviamente pues sería el plano de simetría que acabamos de realizar. Y luego si se fijan, sí está enfocado a puras operaciones en esta selección, ¿no? Porque si se van más abajo, lo único que cambia es que ahora pueden seleccionar en un campo totalmente distinto caras. Lo que esto te está diciendo es que no puedes combinar selección de operaciones y caras, como nos pasaba con las matrices que son lineales y circulares, ¿no? E igualmente tú puedes hacer simetría de sólidos completos, así que también pues es una opción bastante recurrida, ¿no? Sí, entonces en nuestro caso vamos a irnos a través de operaciones. Vamos a buscar por aquí el barreno que lleva por aquí también su cuñero. Lo hicieron en una sola operación, entonces que en este caso con una selección única es más que suficiente, lo pueden corroborar con la vista previa. Y vamos a hacer el mismo consejo de siempre, ¿no? La matriz de geometría debe permanecer activada a menos que no te haga falta, ¿no? Es decir, a menos que la condición final que tenga la repetición que estés haciendo, bueno, pues que es recalculada, ¿no? Vamos a aceptar la operación. Sí, y eso nos da una repetición muy rápida de ocultar los planos. Sí, de una geometría que ya hayamos llevado a cabo, ¿no? Lo que hay que aprenderse nada más es que, bueno, pues es muy común que tengas tú que realizar algún plano para utilizar de forma de plano de simetría, ¿no? Este que sigue también está muy interesante. Este es para hacer esta simetría, pero ahora con un sólido. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo que se llama Mirror Body.
que es este precisamente. Entonces, en este caso vamos a volver a hacer una simetría, nada más que como lo que queremos es que la pieza quede pues realmente como un sólido simétrico, pues no necesitamos o no estamos obligados a hacer un plano de simetría, ¿no? Esta misma cara puede servirnos como plano de simetría si es que la intención de diseño es precisamente pues que el sólido se vuelva completamente simétrico, ¿no? Sin embargo, también tú puedes hacer otras cosas aquí divertidas. Voy a hacer aquí un plano temporalmente nada más para ejemplificar eso. Bueno, pues puedes hacer que exista una separación entre dos elementos simétricos y eso obviamente te va a dar como resultado pues un cuerpo multisólido, ¿no? De dos sólidos, entonces es una opción también, ¿no? Vamos a hacerlo primero como nos lo pide el ejercicio, simplemente vamos a recurrir a simetría. Como plano de simetría, como mencionábamos, vamos a utilizar nosotros esta cara que tenemos por aquí. Déjenme hacerlo en mi caso con este plano que acabamos de declarar. Entonces obviamente tengo que borrar este. Sí, pues para que vean simplemente como eso de multisólidos, ¿no? Fíjense en esto, si yo comienzo a tratar de hacer operaciones únicamente para la simetría, por ejemplo en este caso agarro cualquier cosa, ¿no? Ahí va a dar una vista previa, todo se ve muy bien, parece que las cosas van de maravilla. Voy a marcar, perdón, la matriz de geometría y lo aceptamos. Pues la cuestión es que no puede producir una cara única, ¿no? De hecho, aquí estamos viendo precisamente que nos da un error, pues porque obviamente la vista previa te lo está diciendo, ¿no? Estaría tratando de generar una cara única, una operación única en este caso, y pues obviamente eso no va a ser posible. Entonces hay que ser muy cuidadoso porque a veces lo que queremos realmente pues es generar un sólido completito, ¿no? Entonces voy a expandir en este caso la categoría de sólidos, selecciono cualquier parte del sólido, aquí si no, no importa, y ahí podemos ver cómo lo está produciendo. Si yo trato de que fusione los sólidos, pues obviamente tampoco lo va a lograr, ¿no? Porque existe esta separación entre ellos, entonces automáticamente va a decirme que no se puede, ¿no? Entonces, en mi caso que existe la separación, tendría que desmarcar fusionar sólidos y me quedaría, por supuesto, con un cuerpo multisólido que podemos ver de este lado de cuáles y cuáles está componiendo. Bien, entonces ahora ya no voy a hacerlo con respecto a ese plano que yo declaré. Voy a editar la operación y en lugar de utilizar mi plano declarado, voy a utilizar la cara en la cual debería de ir. Fíjense en esto, no estoy marcando todavía fusionar sólidos. Aunque van a aparecer como dos sólidos, a pesar de que estén unidos, déjenme ocultar el plano, realmente continúo con un cuerpo multisólido, ¿no? Entonces recuerden, a veces sí es importante que marquemos la casilla de fusionar resultados. Entonces regreso a editar mi operación, fusiono resultados, ¿sí? Y ahora sí tenemos un sólido único, nos damos cuenta porque desapareció la carpeta de sólidos de este lado. ¿Y entonces alguna duda con simetría de operaciones? No. Muy bien, están simples, ¿no? Todas estas operaciones sí están como sencillas. Solo matriz a repetir, está súper interesante. Nosotros lo habíamos visto cuando revisábamos las posibilidades de matrices, que solo matriz de operación a repetir, pues solamente te hacía la repetición de una línea en la dirección que tú estabas indicando, ¿no? Y hasta este punto, pues no parecía realmente algo como que, pues muy útil, ¿no? ¿Para qué quiero hacerlas, no? Sin embargo, este ejemplo que estamos por hacer le va a dar como que totalmente otro enfoque. ¿Por qué? Porque ahora las direcciones que vamos a estar utilizando no van a ser perpendiculares entre sí, van a ser direcciones con el mismo vector, pero en sentidos opuestos, ¿sí? Entonces sí le va a dar como algo muy distinto, ¿no? Otro sabor. Vamos a abrir entonces nuestro archivo seed pattern, que es precisamente este. Ahí está. Y es precisamente como una serie de outlets para conectar algunos detalles, ¿no? Aquí algo que hay que revisar es esta parte que está muy padre, que es un elemento de librería, ¿no? Y un elemento de librería son algunas piezas, operaciones en realidad que ustedes pueden declarar, que después simplemente, bueno, pues pueden tener por aquí en su librería y directamente arrastrarlas y pegarlas donde ustedes necesiten, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver si hay por aquí alguna que podemos utilizar
directamente. A ver, Hole Patterns, Fluid Power Ports. Déjenme hallar a keyways, por ejemplo. Uy, a ver si puedo meter un keyway en una simetría, en una geometría, perdón, que no sea circular, ¿no? Ahí lo que están viendo ustedes en amarillo es precisamente la vista previa de cuál es la operación que se va a llevar a cabo, si la operación de librería que se lleva a cabo. Entonces, estas se arrastran y se colocan únicamente donde quieren que aparezca. Normalmente tienen por ahí alguna referencia, en este caso algún plano de colocación, ya después ustedes la pueden modificar. Y tienen toda una serie de configuraciones, ¿no? Por eso les digo, está bien, bien interesante. Aquí me pediría alguna referencia que fuera circular, en este caso lo voy a ignorar, sí, no pasa nada, sí, y eso es lo padre de los elementos de librería, ¿no? Los elementos de librería, si ustedes los expanden, contienen precisamente de que se encuentran compuestos, ¿no? En este caso, que es un corte y un chaflán, eso es lo que compone tu elemento de librería. En el caso de bueno, pues es un corte único que tiene precisamente la geometría de ese cuñero, ¿no? Entonces son cosas muy interesantes que después voy a enseñarles cómo se hacen, ¿no? Ahí está. Entonces tenemos este elemento de librería y lo que queremos justamente es pues hacerle una repetición. Pero si se dan cuenta en el resultado final, no se encuentran a la misma distancia. A lo mejor aquí no es muy evidente, pero ahorita lo vamos a revisar cuando los hagamos, ¿no? Entonces, en la dirección 1 vamos a repetir ese elemento de librería y lo vamos a meter a 30 milímetros. La dirección 1 es hacia la derecha, si se dan cuenta, la dirección 2 va a ser hacia la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, no necesariamente tienen que agarrar direcciones que sean perpendiculares entre sí, ¿no? De hecho, pueden ser casi que la misma dirección. Entonces, vamos a comenzar una matriz lineal en donde la dirección 1 vamos a agarrar cualquier arista que sea en este caso, que pueda apuntar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y el ejercicio nos está pidiendo que lo coloquemos a 30 milímetros, dos instancias. ¿Sí? Entonces vamos a agarrar, como es la recomendación normalmente, primero la operación, en este caso una operación de librería, entonces con cualquier cara o arista que seleccionemos de esto, ahí nos aparece, ¿no? Entonces vamos a poner únicamente dos instancias, a 35 milímetros si no me equivoco, perdón, a 30. Y lo que voy a hacer es que le voy a invertir la equidistancia para que quede de este lado. La dirección 2, como les decía, pueden ser direcciones que sean a lo largo del mismo vector. La única restricción es que no seleccionen exactamente el mismo vector. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar otro que sea paralelo al mismo. Igualmente vamos a ponerlo a dos instancias con una separación de 30 milímetros y lo haríamos en la otra dirección. Sí, y hasta aquí parece que no pasa absolutamente nada, ¿no? Salvo que si hacemos lo siguiente, fíjense en esto, comienzo a subir la cantidad de instancias, aquí es donde se va a ver un poquito el detalle. Y en este caso voy a regresarlo hacia la dirección que va hacia aquel lado, ¿no? Es decir, ahí estarían encimados. Fíjense la diferencia que tiene que hacer cuando utilizo, obviamente vamos a marcar matriz de geometría, cuando utilizamos solo matriz de operación a repetir. ¿Sí? Fíjense en esto. ¿Qué está pasando? Que si yo no marco solo matriz de operación a repetir, está tratando de hacer realmente una matriz que en este caso sería de 2×3, ¿no? Esto no sería correcto en este caso porque estaría tratando de hacer dos cortes encimados en la misma dirección. Para que sea un poquito más, voy a quitar la dirección 2 y la voy a mover a una dirección que sea ahora sí perpendicular, ¿no? Sí, entonces, si yo no marco solo matriz de operación a repetir, como decíamos, trata de hacerme una matriz completa, en donde la dirección 1 tiene dos instancias, que sería hacia mi derecha, la dirección 2 tiene tres instancias, que sería hacia abajo en este caso. Solo matriz de operación a repetir, lo único que va a hacer es que me va a hacer la repetición en la dirección del vector. ¿Sí? No va a tratar de hacerme una matriz, como es en este caso. Entonces ahí se ve la diferencia. ¿Qué sucede? Que si ahora yo pongo esta dirección 2, que sea en la misma, no dirección, sino a lo largo del mismo vector que la matriz 3, entonces pues va a tratar también de hacer una repetición para la misma semilla que estoy utilizando, ¿no? Entonces ahí les va, si lo desmarco, obviamente se van a ver
como si fuesen el uno que está poniendo, los dos que está poniendo realmente de la dirección 1, más los otros que me está poniendo de la dirección 2, y por eso es que se ve como si fueran 4 repeticiones. ¿Sí? Entonces, si yo la marco, entonces ahora sí me hace el número de repeticiones correcto. Vamos a hacer 2 y 2, como debe de ser. ¿Sí? Y ahí es donde pueden ver, perdón, solo matriz de operación a repetir. Trata de agregar elementos de matriz a la que ya estoy haciendo. Si invierto la dirección, pues está todavía más interesante, ¿no? Porque ahora cada una se puede separar. Ahí está lo que quería que vieran, ¿sí? Entonces está tratando de hacer las dos instancias, pero como no está marcado solo matriz de operación a repetir, está tratando de repetir también las dos que vienen de la dirección 1, la está tratando de hacer hacia atrás también. Si lo marco, ya solo va a tratar de hacer las dos que corresponderían únicamente a esta dirección, que es justamente lo que queremos. No sé si me voy a entender, está medio complicadito verlo como dimensionalmente qué está pasando, ¿no? Sí, está un poco confuso de Sí, esa sí, parte, sí pero está no, sí, sí, sí. confuso. ¿A dónde se va? Sí. Sí, pero ahí va. Lo va a hacer de forma un poquito más sencilla. Y para eso, híjole, lo malo es que tendría que desactivar dirección 1. Déjame pensar cómo lo puedo explicar más fácil. Ya. Deja quitarlo. Y ahí está. Entonces, haz de cuenta que ahorita que no está marcado solo matriz de operación a repetir, de hecho se va a ver cuando ponga ahorita esos 35, todavía no los voy a poner. Pero lo que está haciendo es que siempre agarra la dirección 1 como base, digamos, ¿no? Entonces, la dirección 1 tiene dos instancias, ¿cierto? Esta que es como la semilla y la que está repitiendo realmente. ¿Sí? Entonces, cuando yo agrego una segunda dirección, decíamos que si yo no marco esta casilla, trate de hacer la matriz, ¿no? Entonces, cuando yo prendo la dirección 2, va a agarrar no solamente esta, la semilla, digamos, sino que también está tratando de repetir las instancias que tenga. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un poquito más visible si aquí le metemos a 3. Entonces, ahí va. Voy a separarlos ya no 30, porque ahorita con 30 lo que pasa es que se están encimando. Si le meto unos 35, por ejemplo, unos 40 para que se vea. Sí, está repitiendo no solamente, como decíamos, esta y esta que estoy marcando es la instancia de la matriz 1, ¿no? Sino que ahora está tratando de hacer también en la dirección 1, repetirla en la misma dirección que se encuentra la matriz 2, no en la misma dirección, sino que está diciendo, ok, no, creo que con 3 es más confuso, ahí está. Está agarrando esta, y ahora la está tratando de repetir en la dirección 2, que en mi caso es para atrás, ¿no? Pero una distancia de 35, ahorita ya no se enciman, por eso se están viendo, ¿no? Si tú le quitas perdón, le marcas más bien la casilla de solo matriz de operación a repetir, ya no trata de repetir también esta instancia, solamente está repitiendo la semilla, y esa es la gran diferencia. Así que es precisamente porque esta se ve distinta. ¿Mejor? Sí, 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 sí. Sí, sí, está bueno, está interesante entenderlo, pero básicamente solo matriz de operación a repetir es para que la segunda dirección no trate de repetirte las instancias de la dirección 1. Y eso es básicamente lo que hay que entender. Ok. Sí, está bueno, ¿eh? Como para entenderlo, sí, está interesante. Ok, matrices conducidas por croquis. Vamos a abrir ahora la que se llama, déjeme ver dónde está. No lo puse aquí, pero no importa, aquí la vamos a ver enseguida. Entonces, de los casos de estudio, vamos a abrir, por favor. Déjeme colapsar aquí. Ahí está. Sketch Driven, por favor. Luego, a la hora de que lo quise poner a aceptar por las indicaciones, como son de paralelas, me apareció un mensaje: para evitar esto, afecta el rendimiento, utilice la opción de matriz de operación a repetir, desea continuar, y no me deja aceptar. Pero es nada más como un warning, ¿no? O si realmente no lo permite en absoluto. ¿Qué dice el letrero, perdón, David? Dice: ambas direcciones de matriz son paralelas. Para Ah, ok. evitar que esto... Te falta invertir una de las direcciones. Porque sí son paralelas, pero estoy casi seguro de que las tienes apuntando en la misma dirección. Entonces, trata de invertir una de ellas.
consulta seleccioné la opción de la, ¿cómo se llama? Pues solo matriz de operaciones. Porque ahí ya me dejó. Sí, tiene que ser. De hecho, si las direcciones son, ahí lo dice, de hecho, paralelas, además de que se debe de invertir por ahí el vector de al menos una de ellas, sí es importante de que no se encimen los cortes entre sí, ¿no? Sí, que es por eso que te estaba dando ese mensaje. Ok. ¿Va? Ya. Bien, y para eso, para evitar eso es la inversión y marcamos solo matriz de operación a repetir. Como paréntesis por aquí cultural, SolidWorks utiliza la palabra operación a repetir para referirse a la semilla. El término. Sí, esta es una traducción muy mala, pero pues, ni modo, así nos tocó, ¿no? Sí, siempre que vean la expresión operación a repetir, se refiere a la semilla. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo este siguiente ejercicio. Este ejercicio ya vamos a ver lo que es una matriz conducida por croquis. Es muy esencial lo que va a suceder. Simplemente ahora, en lugar de que nosotros estemos diciéndole cuáles son las distancias o una configuración muy particular de en donde queremos que aparezcan las instancias, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un croquis adicional y vamos a poner puntos en ese croquis. Entonces, en todos los puntos que hay en ese croquis, en la semilla que nosotros elijamos, bueno, pues se va a repetir justo como está, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La semilla no necesariamente tiene que ser una operación única, puede ser toda una serie de operaciones. Entonces vamos a hacer un croquis por aquí en la cara superior, que igualmente puede ser en la inferior del modelo. Y vamos a poner únicamente, ¿cuántos nos piden aquí? 1, 2, 3, 3 puntos que van a estar a lo largo de esta línea. Si fijan, la línea va a ir desde el centro del agujero más bajo hasta el vértice superior que tenemos ahí en nuestra geometría. Entonces vamos a trazar una línea constructiva desde este centro. Hay aguas que, si no vamos a agarrar el cuadrante y va a ser el resultado erróneo. Ahí está desde el centro. Y lo vamos a hacer hasta este vértice superior. Ahí está. Y aquí vamos a colocar únicamente 3 puntos ahorita de manera medio arbitraria. Hay cuidado con el punto medio, que no es lo que queremos, solamente queremos coincidencia en nuestra línea constructiva. Y de aquí vamos a aprovecharnos un poquito, aunque al final vamos a acotarlo de esta manera, pero vamos a aprovecharnos un poquito de una herramienta, a mí me parece un poquito tramposa, pero a algunos les sirve, que es precisamente para hacer un autoacotamiento de todo lo que tengas en tu croquis. ¿Sí? Entonces, cuando ya te encuentres con un croquis, que además contiene entidades, porque de otra forma ni siquiera se activa, tú puedes hacer que se acote de manera automática. Si te vas aquí a tu pestaña de croquis, y debajo donde está visualizar o eliminar relaciones, hay un comando que dice definir croquis completamente. Vamos a hacer clic en él y eso nos da precisamente este Property Manager. Tú puedes decirle que te acote absolutamente todo el croquis, que es lo que está marcado por default, o puedes decirle que te acote solo algunas entidades que tú le vas a ir indicando, ¿no? Entonces hay aquí forma de agregar ciertas relaciones, por ejemplo, aquí que diga, nada más quiero que sean horizontales, verticales. Bueno, aquí tú eliges cuáles relaciones quieres que pueda agregar este sistema de autoacotamiento. Y además puedes ir agregando cotas, ¿sí? Las cotas son las que tienen un poquito más como de posibilidades, ¿no? Porque hay varios esquemas de acotamiento que son los que vamos a revisar precisamente acá. En cadena, ahí está, significa esto, ¿no? Que va a agarrar una cota de origen, desde el origen, perdón, la va a llevar al siguiente elemento que se encuentre y de ese elemento al siguiente va a agarrar cotas y así sucesivamente tanto de forma vertical como horizontal. Sí, ya esta de cómo pone los diámetros y los radios siempre lo va a hacer igual, ¿no? Ahí sí no hay forma de hacer cadenas. Con línea base se refiere ahora, perdón, me fui muy abajo, a que va a agarrar absolutamente todas las cotas respecto al origen. Si se fijan, no hay cotas entre elementos, no todas van de origen a elemento, en este caso de origen a centro, de origen al siguiente centro, etcétera, etcétera, y de la misma forma verticalmente. Y por coordenada es algo muy similar a lo que sería línea base, solo que en vez de agregarte las cotas con flechas y con líneas,
Bueno, pues te va poniendo como de alguna manera la coordenada X y Y en donde aparecen cada una de esas posiciones, ¿no? Entonces, ¿cuál esquema elijas? Bueno, pues realmente ya depende totalmente de ti. En realidad no existe tampoco aquí una respuesta correcta entre cuál es mejor, cuál es peor. Aunque por mi parte yo considero que esta es una forma a veces un poquito tramposa de hacer las cosas, ¿no? Y ahorita van a ver cuál es como su principal desventaja. Entonces vamos a hacerlo si quieren eh, en línea base, creo que ahorita nos va a servir más en línea base, tanto en la dirección horizontal, que es lo que estamos eligiendo aquí, como la vertical. Y lo que tienes que decirle aquí es, bueno, quién es tu referencia, ¿no? ¿Quién es tu origen horizontalmente? ¿Qué les parece si agarramos esta arista? Y para lo vertical, que todo nos lo acote con respecto a esta arista inferior, ¿no? Que igualmente puede ser un vértice, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está. Lo que sigue es dónde quieres que te coloque esas cotas automáticas. Yo las voy a dejar bajo el croquis y sí, a la izquierda me agrada, no, mejor a la derecha porque ahorita vamos a empezar a trabajar con eso, ¿no? Bien, entonces ahora sí vamos a calcularlas y ahí les empiezan a salir la vista previa de todas esas cotas. Vamos a aceptar. Y esto es lo que a mí no me gusta, ¿no? Que normalmente aparecen muy desordenadas. Segunda, que eso es algo que tampoco me gusta. Al menos yo no he encontrado la manera en que me produzca cotas alineadas, ¿no? Es decir, la distancia real de aquí a acá, etcétera, etcétera, nunca la he encontrado, entonces a mí no me gusta, pero como les digo, a veces ya te dan ciertos modelos que tú puedes importar o a veces tú reflejas algunas superficies de un modelo ya existente y pues no te vas a poner a acotar absolutamente todo, ¿no? Sin embargo, si quieres que tu croquis esté bien definido, bueno, pues en esas situaciones a lo mejor sí es conveniente utilizar eh, el acotamiento automático. Como todo ya está completamente definido en este momento, si se fijan la opción desaparece. Sí, entonces ya es realmente decisión de cada quien si utiliza o no este esquema, ¿no? Bien, entonces ese lo vamos a utilizar para el siguiente si quieren. Yo prefiero hacerlas de manera manual porque tenemos algunas cotas alineadas. Entonces todas las cotas que pudimos haber puesto las vamos a quitar. Y lo que vamos a hacer es agregar más bien estas cotas. Entonces tenemos 125 de este punto al vértice, cota alineada, ya está bloqueada. Tendríamos 125 hasta el siguiente punto. Y finalmente tenemos 225 desde el barreno hasta el punto. Ahí está. Y si quieren ponemos nomás para saber esta cota conducida como de referencia. Que sí queda una distancia medio chistosa. Ok, sigamos haciendo puntos. Los siguientes puntos los vamos a colocar más o menos con esta distribución, ¿no? Como dos diagonales hacia la derecha. Aquí ponemos una y dos. Sí, y ahora sí vamos a tratar de utilizar el esquema de acotamiento automático. Si se fijan, aquí no está como cadena, está como de línea base. Entonces vamos a usar línea base en esa dirección. Definir croquis completamente. Usamos línea base y están acotadas, si se dan cuenta, con respecto no al origen, sino al centro del barreno que estamos utilizando como referencia. Entonces vamos a colocar esta por aquí, esta por aquí. Y aquí lo que no nos va a salir va a ser esto, que están alineados horizontalmente. Pero bueno, vamos a darle su chance, ¿no? Calculamos y ahí está. Esto es justo lo que esperaba y justo lo que no me gusta. Aceptamos y ahora sí podemos desplazar todas estas. Ahora no te vayas con la mentira de que por utilizar este esquema de acotamiento automático ya no vas a tener que trabajarle nada, ¿no? Lo primero que vas a trabajar va a ser la ubicación de todas ellas. Lo segundo es que vas a quitar algunas cotas seguramente para comenzar a hacer algunas relaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso no me preocupé de poner como agarres que sean por ahí horizontales, en este caso que los necesitábamos. Después esto no nos va a servir del todo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Fíjense, de hecho me equivoqué en mi selección de origen, lo dejé acá en vez de acá.
Lo voy a rehacer nada más para que no digan que le holgazaneé. Fíjense ahí, estoy utilizando la referencia de alineación aquí horizontal. Vamos a ver si la agrega el solito. Ahí está, ya están horizontalmente alineadas esta con esta y con esta. Y esta con esta de acá. Lo vamos a volver a hacer completamente. Ya están para agregar horizontales y verticales como haga falta. Línea base, dijimos que este no iba a ser nuestro punto base, sino que iba a ser este de aquí. De hecho no lo está cambiando, déjenme primero entonces lo elimino. Y luego este de aquí va a ser este también el mismo. Punto 1. Vamos a ver el preview. Fíjense, este es el que no me está como que agarrando bien, el punto que marca como 23. Pues yo quisiera que fueran el mismo, pero se pone rebeco. Pues sí, no le agradé. Bueno, con eso se dan cuenta de que yo casi no recurro a esto, ¿no? No importa, si no ahorita agregamos manualmente las que hagan falta. Vamos a aceptarlo, bueno, a calcular obviamente. Y sí, justo como me lo esperaba, ¿no? No nos agregó las alineaciones horizontales. Entonces, pues mejor lo hacemos a mano. Entonces, esos 3 puntos se alinean horizontalmente, al igual que estos dos. Y luego tenemos entre el agujero y el primer punto tenemos 110, que sería el que está acá arribita. Después 165. $2.20 está acá. Y $2.75 hasta el final. Perdón, no había soltado el anterior, que era de 2.20. Ahí está, ahora sí 2.20. Y 2.75 habíamos dicho. Verticalmente simplemente hay 50 entre estos dos. Y eso va a acabar de definir el croquis. Ya está ahí. Es todo lo que necesitamos. Nomás para darle un poquito más de sentido al ejemplo, voy a agregar aquí un pequeño chaflán. Y lo voy a hacer aquí en nuestro agujerito base. No lo voy a hacer pequeñito para que quepa, que van a ser como yo creo unos 0.5 milímetros. En esta arista, sí cupo. Ahí está. Entonces nada más tengo este agujero que va a ser mi semilla, como con su chaflán, ¿no? Bien, entonces vamos a expandir ahora sí la sección de matriz lineal y nos vamos a ir hasta matriz conducida por croquis, por favor. Seleccione, si se fijan, tiene el icono de un croquis, entonces me está pidiendo que seleccione exactamente quién es el croquis que va a llevar esos puntos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar nuestro croquis que acabamos de realizar. Con operaciones y caras podemos hacer, en nuestro caso, nuestro agujero que va a ser semilla, que si no me equivoco va a ser este que dice hole. Y podemos agregar todavía el chaflán si es que hace falta, ¿no? Matiz de geometría marcado, aceptamos. Y esta es la belleza de utilizar este esquema, ¿no? ¿Qué es lo padre? Que si ahora a ti te hacen falta agujeros o te hicieron falta agujeros, solamente tienes que ingresar al croquis que estás utilizando como base y agregas puntos, perdón, me falló la puntería esta. Agregas puntos precisamente en tu matriz de puntos o tu croquis de puntos y absolutamente cualquier punto que vaya detectando se va a convertir en un agujero, ¿no? Vamos a hacer un control Z por ahí y otro más para quitar esos puntos. Sí, entonces esa es una de las grandes ventajas de esto, ¿no? Déjame reconstruir. Órale, que los quité de croquis, tal vez no debí de haber utilizado ese control Z. Ahí está, vuelvo a editar la matriz original y al salir ya lo actualiza como es debido. Bien, entonces esa es la matriz conducida
por croquis. ¿Dudas con ella? No, no. Excelente. Bueno, dijimos que íbamos a ahondar un poquito todavía en otros tipos de matrices y nos queda tiempo para hacerlo, así que vamos a hacerlo, ¿no? Matriz conducida por curva también es una opción bien interesante porque a veces tú quieres agujeros que se encuentren distribuidos de forma equidistante en un arco, en alguna elipse, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Entonces para eso, si quieren, vamos a hacer otra matriz. Bueno, no si quieren, de hecho tienen que querer. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí cualquier geometría que se me ocurra, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún spline para hacer el ejemplo un poquito más vistoso. ¿Sí? Y hasta ahí voy a dejar mi spline. Entonces, cuando utilizo una matriz conducida por curva, lo que va a tratar es de adaptar precisamente todas las instancias a esa curva que estamos nosotros llevando a cabo. Déjenme preselecciono quiénes van a ser nuestros elementos a repetir. Y obviamente en nuestra dirección 1 pues sería el croquis que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces aquí tú puedes darle que a lo largo de la curva tengas una separación igual o bien que tú le puedas ir diciendo cuánta separación quieres precisamente entre ellos, ¿no? Lo que importa aquí, déjeme seleccionar también el chaflán, ahí está, es en dónde quieres que aparezca la curva. Si quieres que la vaya transformando para que se adapten los agujeros, déjenme la hago separación igual para que nos los deje más separaditos. Y lo que quiero que vean es que no está precisamente en los puntos de control que tiene el spline, ¿no? Sino que los está distribuyendo como si fuera a lo largo de ese spline. Si yo agrego más instancias, bueno, pues va a ser un poquito más evidente cómo se va dibujando precisamente esa curva, ¿no? No va a ser matriz de geometría como siempre. Perdón, si no era la transformada. Y aquí está. Este es el que quería que viera. Sí que lo podemos hacer alineado con la curva misma, ¿no? Que este hace mucho que no lo utilizo, pero si no ahorita lo desciframos porque lo que no quiero es precisamente que salga aquí. Bien, entonces aparentemente, les digo aparentemente porque como les digo, este tampoco es uno que utilice con tanta frecuencia. La curva que vas bueno, a lo largo de la cual quieres poner tu patrón, tiene que coincidir en su punto inicial precisamente con cuál es la geometría que estás tratando de repetir. Sí, para que tengan eso en cuenta, no realmente si es que quieren que aparezca en un punto particular, bueno, pues entonces su semilla tendría que aparecer en el punto inicial de la curva a lo largo de la cual están tratando de llevar a cabo estas repeticiones. Sin nada más para que lo tomen en cuenta, ¿no? Todo lo demás, si se dan cuenta, es más o menos igual a lo que tenemos por ahí en nuestras matrices lineales, ¿no? Por ejemplo, y circulares. Podemos ignorar algunos elementos. Tenemos una segunda dirección también. O sea, sí, hay varias cosas por ahí que podemos, de alguna forma, extrapolar justamente de las demás que ya tenemos, ¿no? Fíjense que no preparé para que lo vieran también como conducida por tabla, pero en básicamente lo que tienen es una tabla XY, ¿no? Una tabla XY que ustedes pueden ir generando aquí, ¿sí? O que ya pueden ustedes importar desde algún archivo, ¿sí? Entonces aquí sería para leer el archivo, aquí pondrían ustedes precisamente el archivo de donde provienen esas. Esto es lo que a veces no me gusta, que te pide algunos formatos muy específicos, pero bueno, si utilizan TXT, recuerden que tenemos que utilizar la modalidad que son TXT separados únicamente por tabulador. Si no es por tabulador, es por comas. Se los voy a investigar porque si realmente no me acuerdo de ello, pero ahí está, ¿no? Y que básicamente pues genera esta tabla una vez que lo importan, ¿no? Entonces ustedes pueden generarla aquí de manera un poquito manual, 2310, no sé, para alinearlo un poquito, qué tal que sean 2350, 4010, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Sí, aquí obviamente las operaciones serían precisamente nuestro agujero, nuestro chaflán, y el sistema de coordenadas, bueno, pues le darían ustedes ahí, si fuese con respecto a otro sistema de coordenadas que tuvieran declarado, bueno, aquí saldrían, ¿no?
Aquí podemos aceptar. Sistema de coordenadas, obviamente necesito decirle quiénes son los ejes. Tampoco me acuerdo, ¿saben? Hace mucho que no hago esto. Si no, no sé quién nos pida como sistema de coordenadas. Voy a utilizar nuestro origen aquí directamente. O aparentemente sí necesitamos declarar previamente un sistema de coordenadas. Dentro de las geometrías de referencia vienen los sistemas de coordenadas. Voy a utilizar este origen justamente. Ahí está. Esa sería nuestra dirección X y esta sería nuestra dirección Y. Perdón, me falló. Ahí está. Y nuestra dirección Y sería hacia acá arriba. Ahí está. Así es como se declara un sistema coordenado. Lo voy a invertir para que nos quede coincidente con nuestra tríada principal. Y ahora sí, vamos a tratar de hacer una matriz conducida por tabla con este sistema coordenado. Ahí está, mucho mejor. Utilizaríamos este agujero, este chaflán. Y lo malo aquí es que ya perdí mis declaraciones iniciales, ¿no? Otra vez 10, pero échalo más para adelante como unos 100. De hecho, ahí pueden ver precisamente cómo se va dando la vista previa de cada uno de esos agujeros que provienen de lista, ¿no? A veces cuando generas tablas a través de algún otro software, esto nos sirve bastantito, ¿no? Entonces, esa es otra. Hay algo que no hemos visto precisamente de nuestras matrices lineales y circulares, que es precisamente esta que tenemos aquí, instancias que variar, ¿no? De hecho, veíamos en nuestro resumen que tanto las matrices circulares como las matrices lineales, pues tenían precisamente esta opción, ¿no? En donde podías tú variar algunas instancias de tus matrices, ¿no? Aquí, de hecho, aquí las vemos como algunas instancias son más grandes, más largas que otras, y algo así similar para las circulares, ¿sí? Entonces, eso viene contenido precisamente en esta parte de instancias que variar, en donde por supuesto tú harías aquí una selección de cada una de las instancias que vas a variar. Por ejemplo, aquí yo haría esta de aquí, la daría modificar, ¿sí? Y aquí te dice más o menos qué es lo que puedes tú modificar, ¿no? ¿Sabes qué? Pues que sea el espacio, ¿sí? Ya cambió ahí de espacio. Y aquí abajo te va diciendo, precisamente te va hablando de esas modificaciones. ¿Sí? Entonces, si algunos elementos únicamente se van a colocar a distancias distintas, bueno, pues utilizamos instancias que variar, ¿no? Sí, y aquí igualmente te va a ir apareciendo tu lista de selección de cuáles instancias son las que están variando. Ahí está, vamos a modificarla. Sí, y esta tú la puedes poner en donde quieras. Perdón, la solté antes de tiempo. Modificamos y que ya no aparezca aquí, ¿no? Que aparezca, por ejemplo, más o menos aquí. Sí, entonces para eso es precisamente esa opción de instancias que varían. ¿Sale? Ok. Sí, pero bueno, es raro, ¿no? Normalmente queremos patrones que sean repetitivos y solo de vez en cuando recurrimos a esto, ¿no? De hecho, son más recurridas en mi experiencia, precisamente estas de conducidas por croquis, que sí yo las utilizo bastante, y todas las demás, bueno, en sus configuraciones más básicas, ¿no? Es como las utilizamos. Sí, estas rara vez yo creo que las van a utilizar. Yo mismo no las utilizo, por ejemplo, la matriz variable, de hecho ni la sé configurar, para serles totalmente franco. E igualmente el patrón de rayado es simple porque ya son nada más algunos patrones, podemos llamarle predeterminados, ¿no? Que pueden ustedes estar utilizando. Igualmente, en mi experiencia, a menos que sí necesiten eh, específicamente esta calidad de patrones, pues no son tampoco tan recurridos, ¿no? Perdón, no iba. Voy a agarrar únicamente este hoyo con su chaflán. Y si no me equivoco, tenemos que poner aquí una superficie, ajá, donde va a caber. Sí, y se fijan, son nada más este tipo de repeticiones de patrón, ¿no? Sí, entonces están como muy interesantes, pero igualmente se utilizan como en casos muy específicos, ¿no? Por ahí van. ¿Sí, más o menos? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, con eso concluimos el tema ahora sí que tiene que ver con matrices, como siempre
recomiendo que hagan los ejercicios individuales. Y si no me equivoco, esta tarde voy a enviar una tarea que tiene que ver ya con la parte de matrices.